Hola, soy Simón. Este es el tutorial de armado de los caballitos de mar. Vienen en este empaque, vienen en esta base que se divide en dos y vamos a ver cómo se arman estos modelos. Los modelos de caballito de mar vienen en el típico empaque. Acá podemos ver la información, las dimensiones, que si lo juntas la base forma un corazón, como se puede ver acá. Tiene 112 piezas y es un modelo avanzado para más de 12 años. Comencemos. Acá está la bienvenida en inglés y español. Tenemos el folleto ilustrado con una hermosa ilustración acá, información en inglés, en español, y estas también son las instrucciones complementarias de armado. También tenemos las plantillas A, B, C y D, y por acá tenemos la plantilla E, que es la última, donde están las bases y los costados de los cráneos. Tenemos un trozo de lija y también una herramienta para extraer las piezas pequeñas. Acá tenemos las plantillas A, B, que estas dos constituyen un caballito, el macho. También tenemos la hembra, que son las plantillas C y D. Y por último, como vimos en la impresión, en las hojas, está la base y los costados del cráneo. Como puedes ver, ambos se parecen muchísimo. Tienen algunos detalles que los diferencian. Por ejemplo, el macho tiene estas protuberancias un poco más grandes. También es más anguloso en estos bordes. Y también tiene esta pieza de acá en el centro. Esta pequeña pieza que la hembra no tiene. Así que en este tutorial nos vamos a concentrar en armar el macho, ya que la hembra se arma exactamente igual. Acá en las instrucciones se nos dice que debemos seguir el orden alfanumérico de las plantillas, comenzando por el número 1 de la letra A. El número 1 de la letra A lo tenemos acá, encerrado en un círculo. Vamos a comenzar con el 1, 2 y así sucesivamente. Entonces acá tenemos la plantilla A, procedemos a extraer la pieza principal del cuerpo. Y siempre vas a necesitar una superficie plana y firme para presionar y encajar las piezas. Entonces tenemos que este es el número 1 y las flechas curvas, como nos dicen acá en las instrucciones, todo lo que tenga este símbolo que es la flecha curva, debemos encajarlo en la pieza por la parte posterior, es decir, por la cara más clara, por la cara de atrás. Es decir, que todas estas piezas que tienen las flechas curvas tienen que ir insertadas por la parte de atrás. Como esta va por la parte de delante, la flecha es recta. Veamos cómo es. Vamos a la pieza 1. Ponemos sobre una superficie plana. Presentamos la pieza y presionamos. Puedes hacer un pequeño juego hacia arriba y hacia abajo hasta que la pieza entre totalmente. Ahí todavía le falta un poco. Así que quede al ras. También en la plantilla A vas a encontrar estos dos círculos, estas dos piezas circulares. Te van a ser muy útiles para ejercer presión en las piezas y evitar que te lastimes los dedos. Veamos cuál es el número 2. El número 2 es esta pieza que va acá. Esta que está acá. Y también va por la parte posterior. La colocamos. Siempre ten presente que esta parte, la más oscura, es la que debe quedar hacia afuera. Y la que tiene esta línea. Es esta pieza, tiene que verse así. Si la colocas al revés, entonces no se va a ver bien.
así. Y así sucesivamente. Vamos a seguir con el 3, 4, 5 y 6. Acá tenemos 3, 4, 5, 6. Cuando coloques esta pieza, es importante que tengas en cuenta cuál es la parte de arriba. Esta es la parte que debe quedar hacia arriba y esta hacia abajo, para que luego encaje acá la parte inferior del cuerpo. Y de la misma forma la encajas en la ranura donde va, con esta parte hacia arriba. Listo. Veamos cuáles son los números 7, 8, 9. Tenemos el 7 acá y todas estas que están acá son la 8, que son estas de acá. Cuando coloques estas piezas pequeñas acá, recuerda colocar un dedo por detrás, ya sea tu dedo o con esta pieza, ¿sí? Pero evita sujetarlo de esta forma, como por lejos de la zona de ensamble, porque todas estas partes son delgadas y podrías correr el riesgo de que se rompa la pieza. Ya hemos colocado todas las piezas, las 7 y todas las piezas 8. Así es como debería verse en este momento. Veamos cuál es el paso 9. El paso 9 lo tenemos acá. Ahora ya comenzamos con el otro costado, el costado izquierdo, que es exactamente igual al que ya armamos. Es el espejo. Entonces vamos a colocar la 9 y todas estas que antes eran la 8, pero de este costado son la 10. Ya hemos ensamblado el costado izquierdo, todas estas protuberancias del costado izquierdo del cuerpo del caballito. Eso era el paso número 10 y ahora viene el paso número 11, que es este de acá. Esta pieza va a unir ambos costados. Lo presentas. Fíjate que el 11 es este y estos dos. Tal como dice acá, el 11 es esta pieza, esta que está acá y esta que está acá, para que queden unidos los dos costados del cuerpo. Entonces tenemos que presionar acá, acá y acá para que se unan los dos costados del cuerpo. Ahí lo presentas estás pendiente de que esté en el lugar correcto. Y por último tenemos estos dos. Así es como debería quedarte a este punto para el paso número 11. Veamos cuál es el paso número 12. Y es este de acá. Esta pieza va en este diente de acá, que es el primero de abajo. Lo puedes sujetar así, desde acá, acá, acá y acá, y haces presión para que entre la pieza. Luego tenemos el paso 13, que es la siguiente pieza, esta de acá, 14, esto que solo lo tiene el macho, la hembra no tiene esta pieza. Como puedes ver en la plantilla C, no tiene el agujero acá ni esa pieza. Así es como debería verse de tu caballito de mar después de completar el paso 15, que es colocar estas dos piezas acá. Veamos cuál es el paso 16. El paso 16 lo encontramos acá en estas piezas que van a unir esta parte de atrás. Tenemos el 16, 17,
y 18. Coloquemos esas piezas. Para esta parte va a ser imprescindible usar estas piezas. Ya vas a ver cómo es. Colocas esta acá, la presentas y vas a presionar justo donde entra, no en esta parte, no en esta parte, sino en esta que es la que entra en la otra pieza. Ahí entro de este lado y vas a hacer lo mismo del otro lado. Con cuidado de no hacer demasiada fuerza acá porque puedes partir esta pieza. Presentas y presionas. Y le falta un poco. Si sientes que te cuesta demasiado, puedes usar la lija, pero muy suavemente para que no lijes de más y luego esta pieza, correr el riesgo de que esta pieza quede floja. Lo mismo para las otras dos. Procedemos a sacar la pieza del paso 18 y ya en este punto la plantilla A estará completamente vacía. Así es como deberá lucir tu caballito de mar cuando hayas completado toda la plantilla A. Veamos que nos depara la plantilla B. Acá tenemos la plantilla B, claramente se ve que ya es la cola prensil del caballito de mar. Y acá podemos ver que el paso número 1 es este de acá. La regla básica es siempre colocar las piezas más pequeñas primero, es decir, vamos a colocar de abajo hacia arriba por toda la cola las piezas en el orden que nos indica acá. Podemos ver que está el número 1, 2, 3 y antes de colocar esta, que en realidad es la 12, tendremos que colocar 4, 5, 6, 7, todas estas y antes de colocar las piezas más grandes. Eso es para que no te estorbe las piezas grandes para poder colocar las pequeñas. Entonces extraemos todas esas piezas, todas tienen la flecha curva, es decir, todas van por esta cara de la pieza que es la cola. Como esta pieza es muy pequeña, puedes ayudarte con las piezas circulares de la plantilla A para evitar lastimarte los dedos. Como ves, hago un pequeño juego para que la pieza vaya entrando hasta que llegue al ras. Ya hemos colocado las piezas 1, 2, 3, 4 y 5 y simplemente es seguir con el orden 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y luego estas de la parte frontal hasta la 14. Recuerda que en este caso este ángulo debe quedar hacia abajo para que luego acá se encaje la parte superior del cuerpo.
Esta pieza es el paso número 15, esta pequeña pieza de acá, y es la que va a mantener unidas los dos extremos de la cola para que no se separen. No es necesario que entre completa en este momento, porque después va a ser mucho más fácil cuando esté la otra pieza en el paso 16 poder juntarlas. Va a ser mucho más fácil que ahora. Entonces, el paso 16 es colocar el otro costado, el costado izquierdo. Y debes ver todas las piezas que tienen un pequeño diente. Esta, todas estas y esta. Las presentas de este lado. Tienes que ir cuadrando todas que vayan a quedar con el orificio. ¿Ves? Esta hay que moverlo un poco hacia atrás, igual que esta. Acá. Ahí. Y luego simplemente ir haciendo presión hasta que encajen todas. Voy a ayudarte con esta herramienta para acomodar las piezas. Una vez que presentes el paso 15 con el 16, coloca un círculo de estos por ambos costados y presiona. Para cuando culmines el paso 16 ya deberías tener toda la cola armada de esta manera. El paso 17 es este de acá. Estas dos piezas van en la parte central del cráneo. Y a su vez también vamos a colocar esta pieza acá y luego insertar esta acá. Cuando coloques esto acá, asegúrate de sujetar bien cerca de la zona de ensamble porque podrías correr el riesgo de partir esta pieza. Ahora viene el paso 18, que es esta pieza de acá. Es muy importante que tomes en cuenta la orientación de esta pequeña pieza, ya que aunque no se note, ella es la que le va a dar el ángulo al cráneo. Entonces ten en cuenta cuál es el costado izquierdo, cuál es el costado derecho. En este caso iría así. De este lado es el costado derecho, de este lado es el costado izquierdo. Hacia acá arriba es la parte frontal, es decir, que va así. Al igual que el paso número 15, no importa que por ahora esta pieza quede así. Lo importante es que no se vaya a caer y se vaya a perder, pero puede estar así. Y luego cuando coloquemos los costados del cráneo va a ser mucho más fácil ponerla en su lugar. Esto lo insertamos acá. Y después que la coloques en su lugar, puedes enderezar el cráneo, que esté todo alineado. Ahora ha llegado el momento de juntar las dos partes del caballito. Y eso se va a hacer con esta pieza de la plantilla B. Voy a insertar acá. Y este rombo que está acá debe entrar acá también. Así. Y ahí. Y simplemente con mucho cuidado vas encajándola en su lugar. Ya lo único que falta es colocar los dos costados del cráneo y montarlo en la base. En la plantilla E se encuentran los dos costados de los cráneos de ambos caballitos, así como sus bases. Es importante
ver cuál es de cuál. Acá vemos de la plantilla B 19, R y L, derecho e izquierdo. Cuando vamos a la plantilla E, tenemos acá el B19 y el D. En este caso estamos armando el macho, que es B19. Estas dos son del macho y estas dos de la hembra. De la misma forma, esta es para el macho, esta parte de la base, y esta para la hembra. Ya que acá dice B y acá dice D. Si nos vamos a la plantilla B, que es la que estamos armando, esta es la base del macho, que es el que estamos armando ahora. Coloquemos entonces estos costados del cráneo. Acá lo mejor es colocar primero este costado, el que tiene este tope acá, costado izquierdo. Y como se indica en las instrucciones, este pequeño pieza de acá debe quedar por debajo para que la branquia quede abierta y el cráneo tenga su forma angular. De esta manera. Colocas la pieza acá, la presentas en el orificio, ahí. Y esta esquina tiene que quedar por fuera, no puede quedar por dentro así. Así estaría mal. Tiene que quedar así, de esta forma. Y luego simplemente haces un poco de presión acá. De la misma forma colocas el otro costado. Así, hasta el tope. Hasta que no pueda insertarse más la pieza y llegue a este ras y acá a esta cara también. Como ves, ahí queda un ángulo en el cráneo y las branquias quedan reposadas ahí. Ahora solo queda montarlo en la base, que también es importante seguir estas instrucciones muy bien para evitar dañar alguna pieza. Básicamente es sujetar la cola muy cerca de la zona de ensamble. En la hembra esto está más abierto y se puede presionar acá, pero en el macho vas a tener que sujetar de esta forma e ir insertándolo poco a poco. Vamos a ver cómo se hace. Como puedes ver, la base tiene el mismo ángulo que tienen las piezas acá. Entonces es presentarlo sujetando muy cerca de la zona de ensamble y puedes hacerle un juego de esta manera, así y un poco así, sobre todo así, para que vaya entrando. Lo presentas y hasta que acá quede al ras. Fíjate que acá le falta un poco todavía. Ahora sí entró completo. Y listo. Como lo habrás notado, ambos son muy similares. La única diferencia es que el macho tiene esta pequeña pieza de acá y esta pequeña pieza de acá. Así que vas a armar la hembra exactamente igual como armamos el macho en estos momentos. Y la otra diferencia es que la hembra no se le colocan estas piezas así, sino que directamente a uno de los costados. Así que es más fácil, en ese sentido es más fácil que el macho. Bien, este ha sido el tutorial de armado de los caballitos de mar. Espero que te haya sido útil el tutorial. Si tienes alguna duda nos puedes escribir a hello@wonderartisticmodels.com, y para conseguir estos hermosos modelos solo ingresa a wonderartisticmodels.com y ahí puedes ver no solo este sino toda la colección y todas las categorías. Nos vemos.